Familia, bueno, ayer el Depor ascendió a primera, el equipo que llevo siguiendo toda mi vida, y la verdad es que por muchos momentos me daba muchas ganas de llorar, ¿sabes? Al ver a las personas, al ver a los jugadores, y no me lo permití muchas veces porque es como que, lloras por el fútbol, eso no es tan importante, 4 tíos dándole a una patada detrás del balón, y una vez que entramos en esto de la espiritualidad y el desarrollo personal, parece que el fútbol es algo banal. Y bueno, cada uno le da la importancia que quiera, ¿no? Pero para mí tiene un trasfondo mucho más grande que no es solo el fútbol, sino las emociones que toca y historias que hay detrás de ese ascenso, de la historia reciente del Depor, que tocan con muchas cosas que tienen que ver con lo que emociona al ser humano, con propósito, con gestión emocional, con el amor incondicional, con la compasión, con cuando sufrimos, con superación, con relaciones, con visión, con dirección de vida. Para mí la historia reciente del Depor es una expresión muy buena para muchos aspectos de los que podemos aprender. De hecho, si te fijas, la historia reciente del Depor es como si fuera creada para una película, porque todas las películas de superhéroes están creadas con una misma base. Si te fijas, parecía que todo iba bien cuando el Depor estaba en primera, en Champions, pero en el fondo se está fraguando una caída, ¿no? Que es como empiezan todas las películas, todo maravilloso, pero por debajo, entonces de repente aparece la caída, segunda división, a segunda B, y es como que, ostras, de repente el héroe de la película, el Depor, tiene que volver a luchar ante 1000 adversidades, ante muchas cosas difíciles, ante la nueva verdad, tiene un nuevo reto para volver, pero ya no volver igual, sino volver con una superación, volver con una lección, volver aportando algo y volver siendo mejores de lo que eras antes cuando ya estabas ahí arriba. Entonces eso es lo que os quiero compartir. Grandes aprendizajes que nos trae la historia del Depor para nuestra vida. Vale. Entonces por eso me emocionó tanto el ver el ascenso, porque no es solo un ascenso, es ver una historia de resiliencia de cuando el club estaba en lo peor y la gente seguía dando amor incondicional. Vale, la afición seguía amando incondicional al equipo, apoyando, sosteniendo, a pesar de las dificultades, que cuántas veces nosotros a nosotros mismos, cuando las cosas no nos salen, cuando vemos una persona que no está ahí arriba, muchas veces es, no me sirve de nada, a mí mismo me juzgo, en vez de seguir sosteniendo, seguir siendo compasivo, seguir amando, seguir apoyando, seguir sin rendirse. Vale, entonces este es un ejemplo, y eso es lo que hace que este ascenso del Depor o que el fútbol a veces o el deporte sea tan emocionante, porque no es solo una victoria, no son 4 tipos, es todo lo que representa detrás, cosas humanas que no estamos viendo en la superficie pero que nos están tocando. Entonces hoy te quiero traer 5 grandes aprendizajes, ¿vale?, que yo saco. Podría sacar más, muchos más, pero es que si no este vídeo no acaba hasta mañana. Entonces la primera, más o menos ya la vais intuyendo, ¿vale? Primera gran lección. El Depor hace 8 años, 10, 15, estaba en primera división, todo funcionaba, estaba en Champions, ganaba Liga, ganaba Copa del Rey, era de los mejores equipos de Europa, parecía que todo iba bien, el deportivismo era la hostia, el Super Depor, wow, eso era la cara. Pero por dentro del Depor había mala gestión económica, problemas de dirección, problemas institucionales, problemas con los jugadores, problemas de impagos. Vale, había mucho caos interno que no se estaba viendo. Entonces, cuando el Depor descendió, de repente ya no se podía tapar ese caos interno con el éxito externo. De repente bajas a segunda y aparece la verdad. Entonces esto muchas veces también nos pasa en la vida y en las relaciones. Hay gente que se valida mucho con tengo una relación, me valida esta persona porque le gusto, tengo sexo, quedo con chicas, quedo con chicos, tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo un buen físico, parece que todo me va bien, pero en el fondo de eso también hay muchas veces
un caos emocional, hay desconexión de uno mismo, a veces hay falta de dirección, de sentido, de propósito, a veces parece una relación bonita pero en el fondo hay conflicto, o a veces no hay un amor y una unión realmente verdadera, no hay una amistad profunda en esa relación. A veces tienes dinero pero en el fondo te sientes emocionalmente mal contigo mismo, te comparas con otros, te sigues sintiendo pequeñito. Entonces, esta es la primera lección, familia. La vida a veces nos da golpes para que veamos la verdad interna, en vez de seguir escapando con lo externo, con el éxito o con la validación de fuera. Porque tarde o temprano, por mucho que tengas muy bien lo de fuera, si lo de dentro no hay una buena base, es imposible de sostener. Y la vida, que es muy sabia, te va a golpear, ¿vale? Para que no busques tu paz, tu bienestar y tu sentido de vida en lo externo, sino dentro, y desde ahí empieces a construir. Y para eso la vida le ha dado un golpe al Depor cuando estaba en primera, y para eso nos lo da muchas veces. Relaciones tóxicas, quiebras económicas, rupturas de pareja, problemas en pareja, soledad, relaciones que no funcionan, abrirte y repetir el mismo patrón, ¿vale? Muchas veces la vida nos lo da para que veamos la verdad que hay detrás de todo eso, interna. Hay ansiedad, hay miedo, hay apego, hay orgullo, hay intranquilidad, hay búsqueda de validación. ¿Qué hay? Vale. No voy a profundizar ahora en esto, pero primero empieza a ver que hay algo que no estabas viendo y estabas tapando con el éxito interno. Punto número 2. El Depor baja a segunda división y trata de volver a ascender rápidamente a base de golpe de talonario, volver a primera división muy rápido. Pero la vida le vuelve a dar un golpe, parecía que estaba todo hecho, pero no lo consiguen. Es más, luego todavía bajan a segunda B, y de nuevo el Depor vuelve a tratar de salir de segunda B a segunda, a base de un buen equipo, a base de dinero, a base de hacer algo, un proyecto rápido, pero de nuevo ese proyecto no funciona. Todavía sigue habiendo problemas de base, de fondo, que no han sido solucionados. Todavía sigue habiendo una mala dirección en el equipo, todavía sigue habiendo división entre vestuario, dirección deportiva, directiva, concello, afición, parece que no hay unión, parece que hay problemas económicos todavía, no hay un proyecto claro, sólido, no hay una visión a largo plazo, hay un vamos a salir de aquí rápido y ya está. No hay una buena planificación de plantilla ni deportiva. Entonces, ¿qué pasa desde ahí? Otro golpe. Cuando el Depor estaba a punto de ascender, no lo consigue. Se vuelve a quedar en el infierno. Se vuelve a quedar más años en segunda B. Entonces, muchas veces esto nos pasa en la vida, familia. ¿Vale? Terminamos una relación, nos sentimos mal, nos sentimos solos, estamos antes buscando validación y de repente en esa soledad empieza a aparecer la verdad de la que hablábamos antes, pero como es incómoda, como no la queremos ver todavía una parte nuestra sigue buscando solucionar el problema de base a través de solucionarlo de fuera, a través de volver a encontrar una nueva relación, tener sexo, buscar personas que me validen, ganar más dinero, tener mejor vida, tener mejor apariencia, tener más estatus, que me vean mejor en redes, ¿sabes? Bueno, a través de lo externo, sentirme bien. Entonces la vida, que es muy sabia, te dice, tío, no te caíste al infierno, no te había roto la relación, no te había dado una relación tóxica, no te había dado una crisis para que ya ahora trataras de encontrar otra y solucionarlo. Te dio una crisis para que te quedes ahí a ver y soluciones el problema de raíz, tío. Si no sabes cuál es el tuyo, yo tengo un acompañamiento de coaching donde te ayudo a ver lo que tú no estás viendo, a soltar los bloqueos internos, ya sean miedos, apegos, patrones, autoestima, para que tú puedas relacionarte de una manera más consciente
dejando esos viejos patrones atrás, moviéndote desde una nueva seguridad, desde una nueva coherencia con quién eres de verdad, desde una base sólida de autoestima y de seguridad contigo mismo. Entonces, si tú no sabes hacer este proceso por tu cuenta o tienes alguna duda, me puedes escribir porque estoy para acompañarte y que así tus relaciones desde esa base puedan ser más sanas. No tenemos relaciones para sanar lo de dentro, cambiamos lo de dentro y por consecuencia las relaciones aparecen, como veremos en el siguiente punto, ¿vale? Entonces, vuelvo a lo anterior, la vida te dio el descenso, te dio la crisis, al Depor le dio el descenso, a ti te dio la crisis emocional, te dio la crisis de pareja, te dio la ruptura o la crisis económica para que veas que hay de fondo. No trates de salir rápido, mira lo incoherente que estabas siendo contigo mismo. ¿Cómo estabas buscando validación? La ansiedad y el miedo desde el que te movías. Vale. El miedo que tenías a perder, lo poco auténtico que estabas siendo. La falta de coherencia que tenías con tus valores, la falta de dirección que tenías en tu vida, la falta de visión y de propósito. Cómo estabas tratando de sacar un beneficio para ti de las personas, de las amistades, de todo, en vez de relacionarte desde un lugar de devoción a Dios, de servir, de ayudar a las personas a mejorar, de ser bueno con ellas, de ser generoso, sin necesitar nada a cambio. Estos son algunos de los patrones que repetimos. La vida quiere que veas eso y lo cambies. Que veas que había una inseguridad dentro tuya, que necesitabas de la relación, del dinero, del estatus para sentirte bien, que sin eso no estabas en paz y que quiere que ganes eso para construir algo sólido. Entonces desde aquí, familia, llega el tercer aprendizaje y es el Depor empieza a crear esta base sólida. Vale, llega un nuevo presidente que pone dirección a largo plazo, empieza a tomar nuevas decisiones a largo plazo, empieza a unirse todas las piezas, empieza a poner una buena base económica, un buen plan económico, un buen plan deportivo, empieza a poner las piezas claves para que todo se alinee en la misma dirección, empieza a ser coherente con esa visión, tomar decisiones a largo plazo. Por ejemplo, el Depor podía tener al Mundial en Riazor y a corto plazo sería beneficioso, pero el presidente decidió no hacer las reformas que eran necesarias para el Mundial y pensar en un proyecto más a 10, a 20, a 30 años, aunque eso supusiera a corto plazo dejar el Mundial a un lado. A veces, esperar 2 años para ascender con una buena base, en vez de ascender rápido y no tener una buena base sobre la que ascender a la siguiente categoría. Entonces el Depor empezó a trabajar esto, en ser coherente con la visión, en ver hacia dónde quería ir y empezar a cada día trabajar en eso, en ser coherente con ellos mismos. Y esto es algo que nos falta mucho, familia. Es como que sí, yo quiero esa relación de mis sueños, yo quiero ese emprendimiento, yo quiero ese dinero, yo quiero ese resultado. Pero ¿quién es la persona que atrae esos resultados? Familia, la vida le dio al Depor el éxito cuando la mayoría de jugadores, la mayoría del staff, la mayoría de la directiva estaba trabajando con mucha presión porque había muchos ojos en ellos. La afición le daba mucho apoyo, pero aún así había expectativa, había exigencia. El resultado del último ascenso fue una consecuencia de que jugadores, directiva y todos trabajaran continuamente, soltaran la ansiedad por cambiar rápido, soltaran el miedo, tuvieran una buena gestión emocional, tuvieran una buena base de trabajo, día a día, siendo disciplinados, siendo constantes, yendo todos a una, ¿vale? Y siendo en base el equipo o la persona a la cual tú ya sabes que le va a llegar el resultado, y no es este año, es el siguiente. Pero muchas veces queremos tener esa relación sin ser nosotros la persona que sostiene esa relación. ¿Vale? ¿Por qué la vida puso a los jugadores del Depor donde están? Porque son personas capaces de sostener esa presión. Si no juego, seguir esforzándome en la sombra, en el vacío, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, cuando no tengo relaciones, sigo comportándome como una persona grande. Voy al gimnasio, tengo hábitos,
me sigo desarrollando, soy consciente de la información que estoy metiendo en mi cabeza, soy disciplinado a levantarme pronto, con cuidar lo que meto en la boca, aunque nadie me vea, que muchas personas esperan a cuando tenga la relación, cuando tenga el dinero, cuando tenga muchos seguidores, cuando tenga una persona que me quiera, entonces ahí daré lo mejor de mí. Entonces ahí podré descansar, estar en paz, estar tranquila y podré darle lo mejor de mí. Y también ahí entonces me motivaré más para cuidarme. No, tío. Es al revés. Esa persona llega como consecuencia de que tú seas lo más grande que puedes ser, de que tú des tu potencial, ¿vale? Pero eso llega antes. Tenemos que ser ya esa persona y muchas veces no estamos comprometidos, tío. Veo mucha gente que no se responsabiliza. Sí, bueno, yo quiero una relación sana y tal. Estás gordísimo, joder. Y deja de decir que estar gordo es un problema de una enfermedad que tuviste. Mierda, no te estás responsabilizando. Deja tu vieja historia atrás. No estás sano físicamente. ¿Cómo vas a sostener, por ejemplo, la presión que sostiene el jugador del deporte requiere estar bien centrado emocionalmente, físicamente, es mucha carga de trabajo física. Una relación realmente consciente requiere también lo mejor de ti. ¿Estás preparado para sostener algo grande? ¿Estás preparado para sostener el éxito, ya sea en relación, económico o de... Y esto no te lo digo porque yo me sienta superior. Yo siento que no estaba teniendo éxito en mis relaciones y en mi trabajo porque no estaba siendo esa persona. Porque muchas veces, en la sombra, a veces escapo. Y en vez de sostener la emoción, te masturbas. En vez de sostener la emoción, te fumas un pitillo. Como no quieres estar solo, a veces quedas con amigos tóxicos que están hablando de mierdas por no estar solo. A veces fallas al gimnasio, a veces no me levanto a la hora que me tengo que levantar. A veces, cuando tengo ansiedad, miedo, ira, no me la gestiono y escapo. Entonces, cuando aparezca la relación, ¿qué crees? ¿Que entonces vas a ser capaz de gestionarla? Entonces, cuando una persona tengas un pequeño conflicto, un roce, no vas a ser capaz de sostener la emoción y va a haber problemas. Tienes que ser la persona capaz de sostener una gran incomodidad, y una gran relación y un gran éxito va a ser incómodo porque te requiere una gran responsabilidad. No puedes creer de que, bueno, ya lo tendré y luego ya me gestionaré. No. Esto es una gran equivocación y veréis como espejo que mi éxito se va a ir dando, tanto más me vaya comprometiendo, lo vais a ir notando en mi energía, lo vais a ir notando en cómo comparto de manera más auténtica, más comprometida. ¿Vale? ¿Cómo me van a llegar esos éxitos también? Y te lo digo porque mi relación anterior falló por eso, fracasó por eso, porque no éramos personas capaces de sostener una gran incomodidad, sobre todo a nivel emocional, sobre todo a nivel de presión, tenemos otras presiones económicas, de trabajo, de estrés, de ansiedad, y entre el trabajo y la relación y tal, era como que desbordados. Entonces, claro, la relación va a la puta mierda. ¿Entendemos, familia? La clave de estar sanos y vivir bien alineados y poder sostener una gran cantidad de energía y de emoción incómoda. Lección número 4 del deporte. La afición. Para mí la más importante. La afición representa esto que te acabo de compartir. Cuando el Depor bajó a Segunda B, la afición seguía llenando campos, barrizales, lejos, o kilómetros en coche, donde no había ni avión para ir. Aunque el Depor empatara, aunque el Depor perdiera, ellos seguían animando y apoyando y nunca silbaron al equipo. ¡Ostras, tío! ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene ese amor incondicional para el club, para los jugadores, para seguir intentándolo? Porque muchas veces tenemos relaciones tóxicas, tenemos problemas en la vida, emprendemos pero no tenemos resultados, tomamos alguna acción, no tenemos resultados, nos frustramos y dejamos de intentarlo. Pero sin embargo, ¿por qué? Porque muchas veces luego, ¿por qué lo dejamos de intentar? No tanto la frustración, sino porque nos sentimos mal con nosotros mismos. Entonces, al sentirnos mal, ¿qué sentido tiene volver a intentarlo si vuelvo a fallar, me voy a sentir más mal todavía? Entonces,
esa energía de la afición del deporte, de dar un amor incondicional, te da una base para vamos con todo, porque y tener una tranquilidad para intentarlo, porque pase lo que pase, va a estar ahí sosteniendo. Es esa parte de energía femenina, esa parte materna, es esa parte de autocuidado, que ha permitido en los peores momentos que no se cayera del todo, volver a intentarlo. Y por eso fue tan emocionante la historia del deporte, porque da sentido a todo ese esfuerzo, a todos esos sacrificios que hizo la afición, que hicieron muchas personas cuando no veían resultados, cuando no había nada, cuando nadie los miraba, cuando se seguían sosteniendo en la sombra. Que esto en la vida real sería, estás solo, llevas tiempo solo, estás emprendiendo, llevas años sin resultados, estás sin dinero, estás dedicándote a una visión, pero parece que nada cambia, hay un vacío. Estás haciendo trabajo de desarrollo personal, pero todavía no con resultados en tu vida. Vale, necesitamos ser compasivos y amorosos con nosotros mismos, abrazarnos incluso ahí y seguir tomando acción. Vale, no rendirse, seguir moviéndonos y no desesperanzarnos. Es como que sigue siendo esa persona grande, porque por consecuencia, como el Depor, el club era un equipo grande por esa afición que era como que todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a volver y lo iba a conseguir. Porque cuando nadie lo veía, cuando eran los peores momentos, se comportó como un grande, no esperó a llegar a primera división como otros equipos para entonces llenar el campo, para entonces ir a animar, para entonces tener afición o para entonces estar contentos con el equipo. Ya se comportaron como un equipo grande, como una afición grande cuando estaban en el barro. Y en tu vida, no esperes a tener la relación para comportarte como una persona grande. Es ahora que estás solo, o ahora que repites patrones, o cuando nadie te ve, ahí compórtate como una persona grande de verdad. Y entonces será inevitable que te llegue esa persona que tanto deseas por consecuencia. ¿Vale? Si no, te llegará una persona alineada que te venga a mostrar como el Depor, si estaba en segunda B, era el resultado, el espejo exacto de la verdad interna que vivía el Depor, un caos interno. Entonces, si no te gusta lo que atraes, mira quién está siendo por dentro y deja de excusarte en las personas. Y por último, familia, la última lección, la quinta. Veo que en el Depor, el Concello da Coruña, afición, directiva, presidente, los órganos que apoyan al club, la dirección económica, la dirección deportiva, los directivos, el staff, el cuerpo técnico, los jugadores, las familias de los jugadores, el estadio, todo el entorno, todo iba en una misma dirección. Todo lo mejor por el bien del club, por la evolución del club. Incluso si un jugador no juega, me callo, estoy alegre y doy lo mejor cuando salga, entreno lo mejor cuando entrene, porque esto no va de mí, va de un propósito más grande. Y eso también tiene mucho para la relación, no, yo entro a la relación muchas veces buscando para mí, no, ponte al servicio de la relación o de la otra persona también, deja de buscar tanto tu beneficio. Si un jugador es egoísta y no juega, dirá, no, pues yo paso de todo, yo me enfado y meto mierda aquí porque no juego. Vale. Si una persona no resuelve mis necesidades, yo me enfado y me enfado contra ella. No, tú estás ahí al servicio de la relación. Pregúntale por qué no da eso. Date tú esas necesidades. Si estás enfadado, gestiónatelo y deja de tratar de que la otra persona te lo resuelva. Y luego, más allá de esto, estaba hablando de coherencia, de todas las instituciones, todos los puntos del Depor iban en la misma dirección. Lo primero es, tú tienes una dirección en tu vida, tienes clara tu visión, tu propósito, para qué estás aquí, para qué quieres la relación, cómo es la relación que deseas, quién tienes que ser tú para tener la relación que deseas. ¿Lo tienes claro? Eso sería el primer paso. Y una vez que lo tienes claro, ¿cómo es el entorno de personas que tienes?
¿Va en esa dirección? ¿Cómo es el entorno donde vives? ¿Vas en esa dirección? ¿Favorece o te está dificultando? ¿Cómo es la información que estás metiendo en tu conciencia? ¿Favorece o te lo está dificultando? ¿Cómo son tus hábitos? ¿Van en esa dirección? ¿Son coherentes con lo que quieres o te está limitando? ¿Cómo es tus hábitos alimenticios, tus hábitos físicos? ¿Cómo es tu gestión emocional? ¿Te mueves desde ansiedad? ¿Lo estás dificultando? ¿O estás desde un lugar de tranquilidad, de confianza y teniendo hábitos que sostienen esa visión? ¿Con qué tipo de personas te relacionas? ¿Tienen esa visión o te estás estancando? ¿Qué decisiones tomas día a día? ¿Te estás paralizando, esperando estar perfecto, o sigues entrenando día a día, tomando acción, a pesar de que haya duda, a pesar de que no veas los resultados? ¿Te sigues moviendo, te sigues exponiendo, sigues conociendo a personas, sigues afrontando miedos? ¿Cómo son tus pensamientos acerca de lo que capaz que eres, acerca de lo posible que es, acerca de cómo te ves a ti mismo para poder conseguirlo? ¿Va alineado hacia esa visión? ¿Cómo son tus emociones? ¿Están alineadas en esa visión, hacia esa relación? ¿O te sientes incapaz, o te sientes limitado, o a veces sientes tristeza, miedo, ansiedad, bloqueo? Y ahora dirás: Aarón, con todo esto me estás abrumando mucho. Ya. Claro, por eso es tan emocionante la historia del Depor, porque la primera vez que baja a segunda y todo el infierno que estuve viviendo 8 años, no fue fácil. Al Depor le tocó 8 años volver a ascender a primera. Igual a ti te toca 8 años volver a tener una relación, pero no como la que tenías antes, de puta mierda en el fondo, que parecía que todo iba bien, pero en el fondo sabes que no era lo que querías, sabes que no estabas bien. Igual a ti te toca otros 8 años de empezar a cambiar la base, de convertirte en la persona que sostiene una relación realmente poderosa, que te hace feliz, en la cual estás sano, en la cual das lo mejor de ti. Pero tú quieres resolverlo rápido y eso no funciona así. Entonces, abruma. Hombre, si lo quieres cambiar de todo hoy a mañana y tienes apego por el resultado, sí, pero esto se puede ir haciendo paso a paso. Y para eso estoy, para acompañarte, a ver los bloqueos que te están limitando, a cambiar las creencias que no estás consiguiendo ver, a soltar los miedos que te impiden tomar acción, a soltar el apego que te hacen quedarte en relaciones donde no son, lo que te está haciendo buscar validación en personas en vez de seguir convirtiéndote en quien eres. Te ayudo a cambiar la identidad limitada que tenías acerca de ti para volver a identificarte con una identidad y ser esa persona que atrae la relación por consecuencia. Así que, familia, si queréis empezar a trabajar en esto, si queréis que vuestra vida sea tan épica como la reciente historia del Depor, si estás en este vídeo, no creo que sea casualidad, y es porque algo del Depor, algo del fútbol, algo de lo que he contado te ha tocado y te ha emocionado. No soy yo, es tu ser llamándote, tu ser auténtico que ha conectado con esa parte, tu ser auténtico que también quiere despertar. Simplemente estas son palabras que la vida está poniendo a tu disposición para que tú te des cuenta de algo que a lo mejor no veías, o quizás para que te comprometas más. Vale, entonces, no sé, dime si... Compárteme en comentarios si hay algo que te haya resonado, si hay algo de lo que te genere duda, si hay algo en lo que necesites apoyo. Si necesitas un acompañamiento, puedes escribirme, te dejo el enlace en mi Instagram, donde ahí me puedes escribir directamente a mi mensaje, y ahí vemos si te puedo ayudar y cómo es mi acompañamiento para poder ayudarte a ti también, ¿vale? Así que nada más, dale like, sígueme, dale follow, porque seguiré compartiendo muchos vídeos con mucho poder para cambiar el cómo te relacionas y que seas la persona que estás queriendo ser, más auténtica y más segura. Y dale like para que este vídeo pueda llegar a más personas. Con todo el amor, un abrazo, espero que os haya gustado.